Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, a todos. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de la vida, el Consolador, el sustituto del Señor Jesucristo aquí en el mundo, eso mismo. El Espíritu Santo vino para sustituir a Jesús y conducir a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos que en Él creen, según su santa verdad, según su santa palabra. Entonces, que el Espíritu Santo venga a guiarlos para que nosotros vengamos entonces a recoger los frutos de la obediencia a su palabra. Porque es notorio que cuando la persona recibe el Espíritu Santo, el sello, el bautismo con el Espíritu Santo, es notorio que ella tiene la dirección de la vida, de la verdad. Ella tiene la conducción de lo que Dios quiere para su vida. Ella tiene la dirección, la orientación. Jesús dice que el Espíritu es que da vida. La carne para nada aprovecha. Esto es muy importante para que nosotros tengamos entendimiento de aquello que Dios quiere para nuestras vidas. Él es espíritu, Dios es espíritu. Y obviamente Él dirige nuestro espíritu para que nuestro espíritu pueda dirigir nuestro corazón, nuestra alma, para que nuestra alma venga a conducir, a dirigir nuestro cuerpo. Entonces, porque es que muchas personas viven la vida a la vera del infierno, porque ellas vienen a cambiar esta armonía. Ellas le dan prioridad al cuerpo, al alma y, por último, al espíritu. Quien es sabio, quien es inteligente, usa la mente, que es el espíritu, busca saber qué es lo que Dios quiere para su vida, porque Dios habla con nosotros, habla con usted, amiga, amigo. Él habla con cada uno de nosotros. Y cuando Él habla, Él no habla como yo hablo. Yo me quedo aquí mucho tiempo hablando. Pero Dios habla una palabra, una única palabra. Y esa única palabra que Él nos da, ya dice todo. Es como si fuese un libro. Todo lo que nosotros precisamos saber está en esa palabra. Él da el entendimiento para que a través de esa palabra nosotros vengamos a saber lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, no lo que nosotros queremos o precisamos simplemente para atender nuestros caprichos y vanidades. No, Él nos da una palabra para que esa palabra nos venga a conducir a la vida, a la plenitud de la vida. Entonces, Jesús dice que el Espíritu vino para dar vida. La carne para nada sucede. Allí en Juan capítulo 63, capítulo 6 y 63.
Juan 6:63. Déjeme encontrarlo aquí. Aquí está. El Espíritu es el que vivifica. Aquí en la Biblia usted ve así: el Espíritu es quien vivifica. Y el Espíritu está aquí con letra minúscula. Debería estar con letra mayúscula. Pero es que en el tiempo cual fue escrito no había letra mayúscula, todo letra minúscula, solamente el nombre de Dios. Algunos nombres eran pronunciados, colocados con letras mayúsculas. Aquí el Espíritu es con letra mayúscula. Tendría que ser con letra mayúscula, porque es el Espíritu. El Espíritu es el que vivifica. El Espíritu es vida. El Espíritu es la mente de Dios. Es la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. El Espíritu es el propio Dios en espíritu. Él es espíritu. Él no es carne. Él es espíritu. Entonces, el Espíritu, quiere decir Dios, el Espíritu de Dios es el que da vida, es el que vivifica o da vida. La carne para nada aprovecha, nada aprovecha. Pero las personas, ellas le dan más atención a la carne que al Espíritu. Ellas les dan más valor a la carne que al Espíritu. Las personas, a ellas no les gusta pensar. Las personas quieren ya disfrutar las cosas, las facilidades. Y los sabios, según el mal, han dado condiciones a la humanidad para no pensar. Cuanto más piensa, peor. Para ellos, para el mal. El mal no quiere que uno piense. ¿Sabía usted esto? El diablo no quiere que uno piense, que usted razone, que usted evalúe, que usted pese. No. El diablo quiere que usted disfrute. Y para disfrutar en la carne, usted quiere disfrutar en la carne, usted piensa que uno piensa que la carne es la que da vida, pero no. Es el Espíritu que da vida, el Espíritu que da vida. Y el salmista dice, presta atención, el salmista dice allí: me fue bueno haber sido afligido, para que aprendiese con tus estatutos, aprendiese tu palabra, para que aprendiese de tu espíritu. Porque la palabra es espíritu, el espíritu es la palabra, y la palabra nosotros comemos con la mente. Nosotros digerimos la palabra en la cabeza, en la mente, no en el corazón, en la carne, es en la mente. Me fue bueno ser afligido para que aprendiese tus estatutos. O sea, Dios nos aflige, Dios aflige a sus escogidos para que sus escogidos vengan a aprender, a oír su voz, a entender su palabra. Porque si no fuese por medio de la aflicción, el ser humano no va a querer dar atención a la voz de Dios. Y Jesús complementa esto diciendo: el Espíritu, que es el Espíritu Santo, es el que da vida, el que vivifica. La carne para nada aprovecha. Las palabras
que yo les digo son espíritu, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, y vida. Y vida, cuando se habla de vida, es eterna. No es una vida mezquina, miserable, de 50, 70, 80, 100 años, no. Es vida eterna, vida que se vive intensamente por toda la eternidad. Es esto lo que el Espíritu de Dios hace. Él da vida para aquellos que quieren esa vida. Ahora, es claro que cuando el salmista dice, me fue bueno haber sido afligido, es porque nosotros solamente aprendemos a los golpes. Perdónenme, pero aprendemos a los golpes. Nosotros hablamos ayer al respecto de nuestras experiencias. Tuve muchas experiencias que marcaron mi vida y yo no me olvido. Porque yo aprendí mucho con la experiencia. No apenas leyendo la Biblia, teniendo apenas conocimientos bíblicos, informaciones. Y lo que nosotros intentamos pasarles a ustedes no son informaciones teológicas. Nosotros queremos que ustedes tengan espíritu, reciban del espíritu que Dios nos ha dado. La palabra viva, la palabra de Dios, donde ella llega, donde ella es sembrada, ella trae vida. Ella da vida y vida eterna. Yo recibí el Espíritu Santo porque yo oí la palabra del Espíritu Santo. Él usó a sus siervos para instruirme en la palabra. Yo aprendí, yo recibí y quise con todas mis fuerzas conocerlo. Yo quería de todo mi corazón. Entonces, porque yo esbocé una sed por esa palabra, Él se reveló. Él se revela para aquellos que tienen sed. Jesús habló, quien tiene sed, venga a mí. Y Él habló eso en una fiesta. Él se puso de pie y habló, bien alto, en medio de una fiesta. Mire, quien tiene sed, venga a mí y beba. Pero las personas deben preguntarse, ¿pero cómo va a tener sed durante una fiesta que es llena de vino a voluntad? ¿Cómo es que va a tener sed en una fiesta que hay agua a voluntad? Jesús está hablando de sed del Espíritu, sed de conocerlo, deseo de conocerlo. Jesús dice, quien tiene sed, venga a mí y beba, porque del agua que yo le daré, refiriéndose al Espíritu Santo, esta agua se hará en él una fuente para derramarse para la vida eterna. Es muy interesante esto. Entonces, muchas personas no entienden las Sagradas Escrituras, primero, porque están buscando resultados. Ellas agarran la Biblia apenas para buscar resultados, bendiciones. Ellas quieren cura, dinero, ellas quieren prosperidad, ellos quieren esto, aquello otro, quieren realizar sus sueños. Y usan la palabra, pero Jesús habla con claridad. La carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Cualquier cosa que usted tenga hoy, cualquier cosa que nosotros tengamos en este mundo, va a quedar por ahí, va a acabar. Un día nosotros vamos a salir. Pero el Espíritu permanece. El Espíritu permanece. Ahora, cuando el salmista habla que fue bueno
haber sido afligido. ¿Y fue afligido por quién? Por el propio Dios. Dios lo afligió para que él pudiese aprender sus estatutos, sus palabras, su espíritu. Entonces, nosotros, al recibir el Espíritu Santo, nosotros tenemos conciencia de lo que es correcto y de lo que es errado. Nosotros nos quedamos tontos, como embriagados, golpeándonos con la cabeza de allá para acá. No, nosotros sabemos lo que es correcto y sabemos lo que es errado. Entonces, el Espíritu Santo nos dirige, nos muestra el error, también nos muestra lo correcto. Entonces, si nosotros le damos oído, y esta es una cuestión personal, una cuestión de elección, si nosotros le damos oído a la voz del Espíritu Santo, que es la voz del bien, entonces nosotros vamos a cosechar los frutos de la obediencia. Si nosotros por acaso quisiésemos satisfacer las codicias de nuestro corazón, de nuestra carne, a veces usted puede entender en la Biblia, cuando habla de corazón, habla de carne también. Cuando habla de carne, habla de corazón también, porque es el alma que aspira las cosas de este mundo. Entonces, cuando Eva cayó, ella cayó porque su alma aspiró comer de la fruta prohibida. Entonces, muchas personas, infelizmente, se dejan llevar por sus aspiraciones personales, carnales, y eso las lleva a sufrir. Ellas sufren. Y después, ellas vienen, yo no creo que Dios exista. Mire, cómo yo estoy sufriendo. Pero está sufriendo ¿por qué? Está sufriendo porque usted plantó lo que no servía. ¿Y usted quiere cosechar qué? Ahora, entonces, hay personas que dicen, pero yo tuve una experiencia con Dios, yo tengo el Espíritu Santo. Pero, por causa, no sé por qué, cómo, vea cómo está mi vida. Y se olvida que, aún con el Espíritu Santo, ellas optaron, quisieron, escogieron seguir el camino de la carne. Ahora, es obvio que ellas vinieron y están cosechando los frutos de la carne. La Biblia habla que de Dios no se burla. Todo lo que el hombre siembre, también eso cosechará. No hay vuelta. Si usted es una buena persona, un buen cristiano, y siembra cosas malas, va a cosechar cosas malas. Yo hablé de una de mis experiencias, una de las que tuve. La misma pierna que yo levanté para golpear al sujeto que estaba armado, esa pierna fue la que yo me quebré. Y yo reconocí mi error. Yo reconocí, aprendí que no es con fuerza o por la violencia, es con el Espíritu Santo. No se resuelven los problemas en base a la fuerza del poder, el poder del dinero, del querer. No, yo quiero imponer esto aquí. No, no es así. Con Dios no es así. Él nos da el Espíritu Santo. Él nos da el entendimiento, nos muestra la verdad y nosotros somos quienes vamos a escoger. Él no nos empuja para la verdad. Jesús dice, ¿quién quisiera venir? Jesús dice, ¿quién tiene sed? Venga a mí y beba. Él no dijo, ven ahora. No, Él sugiere, Él coloca a disposición de todos. Quien tiene sed, entonces, la persona que tiene sed del Espíritu Santo, cuando uno tiene sed de agua, de beber agua, entonces uno busca agua, uno quiere con todas las fuerzas
beber agua. ¿Es o no es? Pues bien, cuando la persona tiene sed de Dios, entonces ella tiene sed del bautismo con el Espíritu Santo, por ejemplo, que muchos están buscando. Ellas tienen que dar la espalda para la carne, ella tiene que dejar la carne de lado, ella tiene que sacrificar la carne, ella tiene que sacrificar su yo, ella tiene que sacrificar sus voluntades, sus codicias, ella tiene que sacrificar y sumergir su mente, sus pensamientos en la palabra de Dios, que es espíritu y verdad, que es espíritu y verdad. Entonces, cuando ella busca, cuando ella se esmera en esta búsqueda, entonces Dios ve el esfuerzo de ella, ve el sacrificio de ella, ve que ella está negando su carne por algo sublime que es el espíritu. Esto, amigo, es lo que hace la diferencia en la vida de las personas. Dios es espíritu y Él quiere hacer morada dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, de nuestra carne, para que Él tenga su nombre santificado, honrado, a través de nosotros, aquí en la tierra. Porque el nombre de Él ya es santificado. Él es santificado en los cielos, pero el problema es aquí en la tierra. Él se ofrece para vivir dentro de nosotros, hacer morada dentro de nosotros. Nosotros hablamos sobre este asunto antes de ayer, sobre la unidad con Dios. Pero tiene su costo, su precio. El salmista dice, mire, fue bueno que yo haya sido afligido, porque Dios afligió al salmista. El Salmo 119. Él afligió para que yo aprendiese tus estatutos, tu ley, tu palabra. Gracias a Dios. Nosotros, nadie llega a Dios si no ha sido afligido primero. Dios sabe, porque cada ser humano tiene sus propios intereses. Pero quien tiene interés en las cosas de Dios, en aquello que Dios ofrece, ese es galardonado. Él recibe lo que Dios le tiene para dar, porque la persona tiene sed de Él, tiene sed de la presencia de Él. Esto es lo que hace la diferencia en la vida de las personas. Entonces, el diablo sabe, el espíritu inmundo, el espíritu engañador, el espíritu del anticristo, sabe que muchas personas están sedientas de recibir el Espíritu Santo. Y ellas piensan, o él sopla el pensamiento para ellas, que las lenguas extrañas, por ejemplo, son señal de que la persona es bautizada con el Espíritu Santo. Entonces ella se entrega a las lenguas. Ella se deja llevar por los espíritus engañadores. Luego, por causa de la ansiedad, causa de la codicia de hablar en lenguas para mostrarle a otras personas, a otros hermanos, que ella también tiene el Espíritu Santo, cuando ella se entrega, el espíritu engañador viene y toma posesión. Pero, obispo, ¿cómo es que puede ser? Si la persona quería el Espíritu Santo, ¿cómo es que va a venir un espíritu inmundo? ¿Cómo es que ella recibió un espíritu inmundo? Ella recibió un espíritu inmundo porque ella estaba buscando lenguas. Ella quería hablar en lenguas, ¿por qué? Para exhibirse, para hablar con otras personas. Yo también tengo el Espíritu Santo, hablo en lenguas. Yo me acuerdo. Mi Dios, es muy gracioso, es cómico,
Es muy cómico. Vea solamente. En una ocasión, yo estaba y había un muchacho que quería hablar conmigo. Y él vino y se presentó diciendo: obispo, yo quiero hacer la obra de Dios. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero servir a Dios. Ahí conforme él hablaba, él cerraba los ojos y hablaba un montón de lenguas. Ahí yo ya vi, ese pobre, él está perturbado, pero no le voy a decir eso a él. Yo no se lo voy a decir porque no queda bien. Pero primero, la persona llena del Espíritu Santo jamás va a oler tan feo como él estaba oliendo. De no se bañó, ropa sucia y demás. Y no era mendigo, era un muchacho que estaba hasta de corbata. Pero él mostraba que el espíritu que él tenía era un espíritu de miseria, de pobreza, un espíritu del diablo. Y las lenguas que él hablaba eran lenguas del diablo. Y él, pobre, conservaba esa fe. Él era eludido. ¿Y cuántos no han sido eludidos? Hablan en lenguas extrañas, pero extrañas hasta para Dios. Extrañas para todo el mundo, menos para el diablo. Entonces, las personas, ellas quedan en aquella fe: no, yo quiero hablar en lenguas. Y es eso lo que el diablo hace, y a él le gusta esto, que la persona tenga sed, no del Espíritu Santo, tenga sed de las lenguas extrañas. Y otras son los profetas, otras son los dones, en fin, cada uno. Pero Dios nos muestra, a veces somos obligados a ser afligidos para que nosotros vengamos a aprender su palabra. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Espíritu y vida. O sea, Espíritu Santo y vida eterna. ¿Entendió, mi amiga, mi querido amigo? No se eluda con las lenguas extrañas. No se eluda. Yo hablo en lenguas, pero difícilmente usted me va a ver hablando en lenguas. A veces salen en un loor, uno está en el espíritu y a veces sale, pero a mí no me gusta hablar públicamente, porque las lenguas extrañas usted no va a entender lo que yo voy a hablar, entonces no sirve de nada hablarle a usted en lenguas. ¿Sí o no? ¿De qué sirve hablar en lenguas a no ser que haya quien venga a interpretar? Pero yo no creo que allí va a haber alguien que venga a interpretar, porque las personas se están buscando. Entonces, amiga, amigo, el Espíritu es el que da la vida. El Espíritu Santo es el que da la vida. La carne para nada sirve. Las voluntades, cuando se trata de carne, como los dedos, las manos, la carne, aquí no estamos hablando de los dedos, estamos hablando de los deseos malignos del corazón, de las codicias del corazón. Y eso, si usted quiere, de hecho y de verdad, con toda su fuerza, ser atendido en estas lenguas, el diablo está listo para darle a cualquier hora, en cualquier momento. Basta usted abrir su corazón. Y a veces, hasta con el corazón cerrado, él viene. Pero Dios no. Dios nos da el Espíritu Santo cuando hay verdad, sinceridad. Usted puede no merecer. Además, nadie merece. Pero si usted es sincera, sincero, verdadero, oh mi Dios,
Yo soy un pecador, soy un miserable. Yo no sé cómo tú puedes hacer una promesa así para un ser humano, porque yo no tengo derecho. Yo por lo menos no tengo este derecho. Pero si el Señor quiere usar mi vida para que tu nombre sea santificado en ella, aquí en la tierra, entonces, heme aquí, toma mi vida, envíame a mí. Entonces, cuando la persona tiene una oración honesta, sincera, inmediatamente, porque nadie más tiene interés en hacer morada dentro de nosotros que el propio Dios, en la persona del Espíritu Santo. Jesús no hace acepción de nadie, cualquiera que sea la persona. Él acepta a todos, independientemente de la clase social, raza, color, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que importa es que la persona sinceramente tenga sed de Él. Aquel que venga a mí, de ninguna manera lo lanzaré afuera. De ninguna forma. Entonces, cuando la persona, el ser humano, no quiere pagar el precio, entonces Dios aflige. Él sabe quién es sincero y quién es verdadero. Entonces Él va en búsqueda, Él aflige a esa persona sincera, verdadera, para que esa persona, de hecho y de verdad, venga a aprender su palabra, aprender lo que Él tiene para enseñarle. Entonces, mi amiga, en este ayuno que nosotros estamos haciendo, usted que quiere recibir el Espíritu Santo, use lo máximo posible, el tiempo que usted pueda, piense en Dios, piense en las cosas de Dios, lea la Biblia. El libro, el Evangelio de Juan, habla mucho del Espíritu Santo. Jesús habla mucho del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan es el Evangelio que yo le recomiendo a las personas a leer en estos días, pero no leer por leer, sino pesar, evaluar cada palabra, cada coma, cada punto. Medite en esa palabra, porque a través de ella el Espíritu Santo se va a revelar para usted. Y leyendo las Sagradas Escrituras, usted puede recibir el Espíritu Santo, pero solo leyendo, pero no leyendo como se lee cualquier libro, sino leyendo, bebiendo, absorbiendo, comiendo esas palabras. Haga de esas palabras el pan del cielo para su mente, su intelecto, su razonamiento. Haga eso, y el Espíritu de Dios vendrá sobre usted, porque Él tiene interés en usted. Él quiere hacer morada en usted. Pero Él no entra, como Jesús dice, es que estoy a la puerta y golpeo. Aquel que oiga mi voz y abra, entonces yo entraré. Yo entraré y con Él cenaré. Entonces, es usted quien tiene que hacer su parte, es usted quien abre la puerta. Es usted quien tiene que abrir la puerta. Usted, el corazón tiene solamente para abrir del lado de adentro, para que Jesús pueda entrar. Que Dios los bendiga a todos ustedes y vamos a continuar en esta fe con el Espíritu Santo. Vamos a sumergir nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Sumergir la mente, los pensamientos en los pensamientos de Dios y dejar los pensamientos del mundo para atrás. Usted va a recibir el Espíritu Santo si usted quisiera. Que Dios les bendiga. Hasta mañana en el nombre de Jesús. Amén.